Estamos en un nuevo episodio de TV Voices. Para aquellos que no nos conozcáis, pues os lo presentamos un poquitín. TV Voices es un video podcast sobre el sector audiovisual donde intentamos entrevistar a profesionales de diferentes ángulos, vertientes o partes de la misma industria, desde doblaje, producción, distribución, plataformas de streaming y publicidad, que por aquí ya han pasado diferentes personas del entorno publicitario, y hoy vamos a retomar un poquitín, vamos a volver con el tema de la publicidad y con una parte que es un poco la publicidad actual, que sería tech. Pasó hace unos meses Ruth Bareño por aquí, con la cual estuvimos tratando un poco los temas igual, y hoy tenemos a otra persona que aparte, pues bueno, me parece un tío súper majo, así que encantado de presentaros. Álvaro, muy buenas y muchas gracias por haber pasado por aquí. Hombre, gracias a ti, Felipe. Álvaro Cristóbal Rey, perdona, que no he dicho su nombre completo, ¿vale? Por hacerlo bien. Pues Álvaro, siempre hacemos lo mismo, ¿vale? O sea, que si te parece, preséntate un poco, quién eres y un poquitín tu trayectoria, que no te quiero llamar yo mayor, pero ya tienes una trayectoria dilatada, así que si quieres nos cuentas un poquitín cuál ha sido tu evolución dentro del tema publicitario. Muy bien, bueno, pues como te he dicho antes, un placer estar aquí contigo. Bueno, soy Álvaro Cristóbal, llevo algo más de 20 años trabajando en marketing digital. He pasado por diferentes grandes agencias de medios, que conozco unas cuantas de las Big Six, que ahora es Big Five. He pasado por 3 de ellas. También he liderado el área programática en una gran consultora como es Accenture, poniendo en marcha el departamento programático aquí en España y en Latinoamérica. Y desde hace 5 años y medio más o menos me he pasado al lado de la tecnología, al lado de la tech, y soy director de cuentas en una de las principales tech que hay hoy en día en el mundo, que se llama un poco, yendo a un poco por entender y sobre todo por curiosidad, ¿sabes? Entendiendo un poco las distintas empresas por las que has pasado, que casi todas son grandes empresas, o sea, no creo que no has estado en startups, por así decirlo, no sé si me equivoco aquí. Eres un cobarde, Álvaro. Pero sí que varía mucho un poco lo que sería la metodología y el ADN de trabajo de lo que es una empresa de producto a una empresa de servicio, porque al final las centrales de medios, agencias de medios, son más de servicio. Hoy en día esto me matarían porque ellos tienen producto, ¿vale? Pero en el momento que tú trabajabas era más servicio a lo que es una empresa de producto. Bueno, evidentemente sí, el día a día cambia. En una agencia yo siempre lo denomino el rock and roll de las agencias, ¿no? Es un no parar. Estás permanentemente encima de las campañas que pones en marcha, atendiendo a tu cliente, atendiendo evidentemente a todas las novedades que van surgiendo en esta industria, que no son pocas, con todos los procedimientos internos, etcétera, etcétera. En el lado de la tecnología, en el lado del producto, no quiero decir que el ritmo sea más sosegado, porque es mentira, porque mentiría, pero sí, desde luego que tienes mucho más puesto el foco, evidentemente, en tu tecnología, en tus innovaciones, en las innovaciones que hay en el mercado y cómo te afectan, y sobre todo en cuidar y dar servicio al cliente y ayudarles a conseguir, en definitiva, sus objetivos de negocio, que para eso estamos aquí. Luego hablaremos un poco más de hacia dónde va la evolución de la publicidad y sobre todo el entorno tech, pero ya que hemos tocado este tema, se habla mucho últimamente del peligro o del riesgo de que si las agencias han perdido valor. Yo no lo comparto, pero vamos, en cualquier caso, ¿cómo ves tú el futuro de las agencias, sobre todo las Big Six? Porque luego las independientes nunca a lo mejor han despunta tanto, pero yo creo que tienen más asegurado su cuota de mercado. ¿Cómo ves tú desde tu posición y después de muchos años de experiencia el futuro de las Big Six? O Big Five, perdón.
Sí, es que ya no sabemos cuántas son. A ver, yo creo que tienen un gran futuro por delante, tanto las grandes como las indies. Yo creo que lo único que va a cambiar, como ha cambiado en el pasado por otros motivos, pero que esto no es algo que suceda por primera vez, lo que va a cambiar es un poco su papel, su rol, el valor que aportan a los anunciantes, ¿no? Sin ninguna duda, a partir de ahora, y bueno, lo estamos viendo ya, pero sin ninguna duda lo vamos a ver mucho más acusadamente en los próximos meses, ni siquiera años, con la irrupción de la IA, el rol de la agencia va a pasar a ser menos operativo y va a ser mucho más estratégico o consultor en ese sentido, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí que es cierto que cambiarán roles, cambiarán perfiles, cambiarán tareas, pero yo estoy convencido de que aquellas que sepan encontrar o acoger ese posicionamiento mucho más estratégico, más consultor, más de aportar un valor desde un punto de vista estratégico y no tanto ejecucional o ejecutivo o desde un punto de vista operativo, van a continuar sin ninguna duda en el mercado, pues eso, aportando el valor que tienen que aportar. Pues antes de entrar, vamos a pasar un poco a hablar de publicidad programática, pero antes de entrar a hablar de Adfor en concreto, sobre todo por contextualizar, porque aparte Álvaro, si no me equivoco, lleva dando clases bastantes años también, Álvaro, como docente, así que creo que nos puede llevar bastante bien al terreno, un poco para entender o para que la gente entienda el modelo de publicitario del que venimos, ¿vale? Lo que se llama convencional o clásico, donde había una relación más personal. Y cuando llega la programática, ¿cuál es la diferencia y qué supuso a nivel un poco procesos y metodología de trabajo? Sí, bueno, la comercialización tradicional o la planificación tradicional, en función desde el punto de vista del que lo abordemos. Incluso la activación, que era distinta. Activación tradicional, efectivamente, es en parte una herencia de los medios offline, de la gestión que se ha llevado toda la vida en medios no digitales, ¿no? En medios tradicionales, pues en tele, en radio, en prensa, etcétera, ¿no? Y al final consistía básicamente en un trabajo muy relacional, en un trabajo one-to-one, ¿no? La agencia planificaba una serie de medios específicos, concretos, donde quería lanzar la campaña para ese anunciante y tenía que negociar y ponerse en contacto con cada uno de esos medios para poner en marcha esa campaña con ese volumen de impresiones, con una segmentación o aparecer en unas secciones concretas, un formato concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Con la irrupción de la programática, bueno, pues esta gestión manual o tradicional, en parte, porque evidentemente no cambió todo, sigue existiendo esta gestión directa con determinados medios concretos dentro de la programática, pero sí que la gestión de la campaña en su totalidad pasa a llevarse a cabo a través de una serie de tecnologías, en este caso los DSPs, y sobre todo a incorporar diferentes fuentes de datos que lo que nos permiten es pasar de planificar medios, que lo hacíamos de una manera tradicional, a poder planificar audiencias directamente, ¿no? Es también un poco un cambio de modo de abordar las campañas publicitarias en marketing digital. Y al final es esto, es incorporar tecnología, incorporar datos y gestionar de una manera diferente las campañas que hasta ese momento pues, se gestionaban de una manera mucho más tradicional y donde no tenías el control directo de dicha campaña en real time, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, fue un cambio importante, radical, en el día a día de los planificadores que eran antes y que ahora pasan a ser casi más lo que se denominan traders, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un cambio beneficioso sin ninguna duda para el sector y para las marcas en particular. La teoría dice que gracias a la programática llegó la automatización y la optimización. Luego ya aquí hay cosas que se puede diferir y como todo en la vida, ¿sabes? La optimización y la automatización, tú mismo lo has dicho, hay muchas veces que en programática te encuentras con procesos que no son nada automatizados. Un poco hacían referencia a los DSPs, ¿vale? Y sin entrar tampoco en los nombres muy concretos, pero un poco para contextualizar a los oyentes o a los televidentes. El DSP es una tecnología que permitía al comprador comprar en este entorno programático. Luego habría otro stack que eran los SSPs, que lo que hacían era un exchange que aglutinaban inventario de muchos. O sea, el SSP
le ofrecía todo el inventario que tenía al DSP y el DSP optimizaba cogiendo la impresión que le interesaba más, ya fuese por segmentación, por publisher, etcétera, etcétera. En los últimos tiempos esto está cambiando mucho y los DSPs, SSPs, no diría yo en una guerra, pero bueno, un poco sí, al final todo el mundo está intentando comerse el terreno del otro, o sea, y al final las fronteras se están delimitando. Esto obedece más a una evolución lógica del mercado, a que unos han intentado entrar en el terreno de otros y ha habido una guerra abierta. ¿Cómo lo ves tú desde tu lado? Bueno, yo particularmente creo que esto es cuestión, como siempre, y como la mayoría de las cosas, es cuestión de dinero y cuestión de cuota de mercado. Al final, los big players de la industria, que hasta ahora quizás no estaban presentes en determinados eslabones de la cadena, por así decirlo, pues quieren formar parte o quieren incorporarse también en esos eslabones para continuar teniendo una mayor presencia y una mayor cuota de mercado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado están aquellas empresas de menor tamaño que quizás para continuar estando presentes en esta industria, pues diversifican su offering, ¿no? Su posicionamiento dentro de la industria para, bueno, pues en cierto modo sobrevivir. Pero al final, en ambos casos es cuestión de negocio, cuestión de presencia y pues eso, de revenue, vamos, para las compañías. Y ahora un poco que hemos superado el tema de la programática, entramos en la era, es verdad que hay mucho discurso y mucha literatura, y está por ver cómo se implementa, ¿vale? Pero en la época, o en la era de la agentic IA, ¿vale? O un poco de los agentes de IA aplicados a la programática. ¿Nos explica brevemente qué supone esto respecto a la programática? Igual que hemos pasado el paso de la comercialización clásica a la programática, ¿nos explicas esto, Álvaro? Bueno, sin ninguna duda, al menos para mí, yo creo que para muchas personas en la industria, es probablemente el mayor cambio que estamos sufriendo ya y que vamos a sufrir sin ninguna duda aún más en los próximos años, desde la irrupción de la programática hace pues 20 años. Es un cambio importante. Yo lo vivo en primera persona en Adfor, en mi propia empresa, donde, bueno, te diría que el 80% de la inversión en términos de horas hombre, de desarrollo y de incorporación de nuevas funcionalidades, de nuevo producto y demás, están vinculadas con IA, porque es un cambio completamente exponencial en todos los ámbitos, ¿eh? Y realmente la publicidad agéntica o la incorporación de este tipo de inteligencias artificiales, lo que viene a ser es precisamente esto: incorporar o bien soluciones vinculadas o agentes de IA dentro de productos, o bien directamente vincular tu producto con inteligencias artificiales generativas externas, ¿vale? Hay un poco estos dos approach, ¿no? Estos dos enfoques. En nuestro caso estamos trabajando en ambos, pero sí que es cierto que lo que la mayor revolución va a ser precisamente esa vinculación o esa integración de tecnologías, en este caso programáticas, pero bueno, en general de marketing digital, con pues las principales inteligencias artificiales con las que hoy en día cualquiera de nosotros trabajamos, como puede ser ChatGPT, o como puede ser Claude, o como puede ser Copilot, o Gemini, etcétera, etcétera, ¿no? Se establecen, tampoco voy a entrar en temas demasiado técnicos, pero para explicarlo de una manera bastante sencilla, lo que hacemos es vincular esa tecnología programática a través de un protocolo que se llama MCP con estas inteligencias artificiales externas con las que hoy en día todos trabajamos, para que se ocupen de esa gestión end-to-end, desde el inicio en el que tú le marcas un objetivo o el objetivo que te ha marcado tu cliente para conseguir con tu campaña digital, pasando por la planificación, la ejecución, la optimización, el reporting, es decir, es una operativa end-to-end por parte de esa inteligencia artificial para, que puedas destinar
tu tiempo en el análisis de toda esa información y en aportar un valor muchísimo más estratégico en lugar de tener que estar optimizando de manera manual las campañas en el DSP como se ha hecho hasta ahora. Mi escepticismo al que hacía yo referencia antes es porque no creo que la publicidad tenga ese mal endémico, sí la publicidad digital, que hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo, sin entrar en detalle, en los IDs, en el sistema de medición, es decir, todos los players del ecosistema. Y la duda que ahora mismo existe, y porque ya empieza a verse, es que estos agentes de IA que tienen que hablar entre ellos es que utilicen un lenguaje común. Y todavía no está claro que, porque como siempre hay una empresa que quiere imponer un lenguaje, otra al otro, y ahí está un poco el mayor problema. Y esto no es un poco, no sé si puede sonar a lo mejor a llanto de señor mayor, que si es así me da un poco igual, pero un poco por contextualizar, la programática, no hay cifras oficiales, pero se estima que supuso entre el 50 y el 60% de menos empleo, o por lo menos de reducción de plantillas en las empresas que se dedicaban a la publicidad. Y no entro a valorar aquí si a lo mejor había mucho intermediario y la programática hizo una limpia ahí de ese entorno, pero mi percepción es que la Agentic Advertising va a suponer lo mismo de algún modo. Yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, indudablemente la irrupción de la inteligencia artificial en el marketing en general y en la programática en particular va a cambiar el día a día de todos nosotros. El mío el primero, O sea, y yo lo estoy viviendo ya en primera persona. El tema es que lo que va a cambiar es las tareas que tengo que llevar a cabo a lo largo del día. Si hasta ahora tenía que, no lo sé, que configurar 3 campañas de manera manual y tardaba en esa configuración, en llevarlas a cabo y ponerlas en marcha 5 horas, probablemente ahora tarde 10 minutos, porque le diga a esta inteligencia artificial lo que quiero, cómo lo quiero y cuál es el objetivo que persigo, y esa operativa la va a llevar a cabo la máquina. Yo soy de los que piensan, y en este pues, creo que soy optimista, igual, no sé si demasiado, pero sí. Está bien. Soy optimista. Yo creo que aquí hay 2 enfoques, o 2 maneras de verlo, con la irrupción de la inteligencia artificial en el marketing. Bueno, y en general en todos los verticales, no solo en marketing. Podemos básicamente hacer lo mismo con muchas menos personas, o todo lo contrario, podemos hacer mucho más con las mismas personas. Yo me quedo con este segundo enfoque y creo que es el importante, ¿no? Incrementar la productividad de manera notable, pero precisamente para eso, para tener más negocio sin necesitar a lo mejor a más personas. Yo no digo hacer el negocio que tienes, hacerlo más eficiente, más rentable. Correcto. Aportar mucho más valor, pudiendo destinar las horas laborables de tu día a día a tareas, pues eso, de alto valor, que hasta ahora quizás por tener que ocuparlas en tareas repetitivas que pueden ser automatizadas no lo hacías, ¿no? Vale. O sea que yo me quedo con esta. Antes hablábamos un poco de todas las, por así decirlo, todas las piezas que componen tecnológicamente la programática y demás. Adfork, exactamente dónde se situaría dentro de toda esa cadena de compra, de venta, por así decirlo, dónde se situaría Adfork y cuáles son, un poco así de manera resumida, porque las empresas tecnológicas, si os dan bola, no paráis nunca, pero un poco de forma resumida, un poco el valor que tú ves, pero no solamente porque trabajes ahí, sino porque con tu experiencia y tu bagaje, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes que tiene Adfork? Vale, pues prometo ser súper breve. Vale, Adfork se sitúa en diferentes puntos de la cadena. Al final nosotros tenemos lo que se denomina un full stack, es decir, tenemos una plataforma que integra diferentes soluciones, ¿vale? Integra por un lado una parte de ad server para servir las campañas publicitarias, tanto en programática como de manera directa. Tenemos un DSP, que al final es la tecnología que permite a los anunciantes y a las agencias activar sus campañas en el ecosistema programático, ¿vale? Tenemos funcionalidades que se denominan DCO, que lo que permiten es precisamente personalizar en tiempo real las creatividades, los mensajes publicitarios con los que impactamos a los usuarios con nuestras campañas digitales. Tenemos un DMP también, que al final lo que nos permite es
cruzar diferentes fuentes de datos para generar audiencias que posteriormente activamos en las campañas y poder segmentarlas de una manera muy precisa. Y también tenemos, por otro lado, un SSP, que lo has mencionado tú antes, Felipe, que al final es la tecnología que utilizan los publishers, los vendedores de espacios publicitarios en digital, para comercializar en el ecosistema programático esos espacios, ¿no? Y monetizarlos de la mejor manera posible. Por tanto, nos situamos, ya te digo, en la mayor parte de los eslabones de la cadena digital, más allá de programática, porque el ad server también serviría para entornos no programáticos, ¿no? Y como puntos fuertes o valores diferenciales que tiene Adform, bueno, el primero de todos y para mí muy importante sí que es cierto que cada vez notamos un mayor interés por parte de los clientes y potenciales clientes, es que somos la única AdTech global importante en términos generales, europea, que hay en el mercado. El resto de competidores y de tecnologías existentes hoy en día en AdTech son americanas, son norteamericanas. Entonces, con todo con la situación geopolítica en la que nos encontramos últimamente, el contar con una tecnología europea, con un control y un uso escrupuloso de las leyes de protección de datos que tenemos en la Unión Europea, como la GDPR, con una garantía de que tus datos como anunciante o como agencia están alojados y se encuentran gestionados por parte de una tecnología en Europa, etcétera, etcétera, pues es algo importante para las marcas y las agencias que trabajan en Europa, ¿no? Eso por un lado. Luego, a nivel servicios, también es algo súper destacable. Somos una empresa que acompañamos y damos soporte todos los días a nuestros clientes. No trabajamos a través de un sistema de ticketing y este tipo de cosas, sino que estamos mano a mano trabajando con nuestros clientes. Es un lado humano que siempre se agradece a la hora de gestión. Eso es, conseguir los objetivos que persiguen. Y luego, en términos de producto, y no me quiero enrollar mucho, evidentemente tenemos la capacidad de activar estrategias omnicanal en los diferentes canales digitales que hay hoy en día, en Digital Out of Home, en CTV, en display, por supuesto, en audio, etcétera, etcétera. Tenemos una solución de identidad muy, muy potente, que quizás ahora se habla menos de ello, pero yo sinceramente creo que sigue siendo súper importante para poder activar campañas en entornos donde las cookies ya no funcionan. Y de hecho, cuando empezó todo el problema de IDs, parecía que era el ID que se iba a imponer, o sea, porque había un consenso de mercado que parecía que era como el más razonable. Luego se tiró para atrás por otros intereses, pero yo siempre pensé que el ID de Adform iba a ser el que se terminara imponiendo por palabras de la industria, no porque yo tuviera conocimiento suficiente para evaluar hasta ahí. Claro, al final nuestra solución, que se llama ID Fusion, aquí la cuñita publicitaria, es una solución que no es un ID que intentemos imponer en el mercado, sino que es una solución que integra la práctica totalidad de soluciones de identidad que hay en el mercado. Es decir, trabajamos con todas, por tanto, la escalabilidad y el alcance que tenemos es prácticamente completo, ¿no? Trabajamos con las más de 45 soluciones de identidad. Simplemente para que la gente lo entienda, hablabas un poco de cookies. ¿Qué es un ID para que la gente lo pueda entender? O sea, respecto a lo que antes era una cookie, porque la cookie, todo el mundo sí que le va a sonar, ahora por suerte cada vez menos, pero explica un poquitín ese paso de la cookie al ID, para que la gente lo entienda. Bueno, pues si la gente entiende lo que es una cookie, va a entender muy fácilmente lo que es una ID. Es, por así decirlo, hablamos de los IDs de primera parte, los first party IDs, es pues los identificadores que nos permiten hoy en día en digital, pues que se recuerden nuestro password en determinados logins que hacemos, que recuerden la navegación que tengamos. Es decir, es un identificador que va recogiendo información sobre nuestra navegación y pues permite personalizar las creatividades, medir las conversiones, etcétera, 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 ¿no? Y la industria es la metodología que ha adoptado para sustituir, por así decirlo, o para continuar haciendo lo que hemos hecho toda la vida con cookies, continuar haciéndolo en los entornos donde las cookies ya no existen, como por ejemplo el resto de navegadores que no son Chrome. Es decir, cualquier usuario que navegue en Safari, cualquier usuario que navegue en Firefox, cualquier usuario que navegue en Microsoft Edge, que esto supone un 30% de los usuarios en España, para que nos hagamos una idea de la importancia que esto tiene, navegan en navegadores donde las cookies ya no existen. Y si no contamos
con una solución como iDiffusion, difícilmente vamos a poder activar campañas con la misma eficacia y pudiendo medir los resultados como lo hacemos en Chrome, ¿no? Pero bueno, ya está, ya he hablado de mi libro un poquito. Muy bien explicado todo. Si te parece un poco como TV Voices, el foco es un poco lo audiovisual, vamos a entrar un poco más en el campo de lo que sería la televisión conectada, Connected TV, ¿vale? Y aquí te hago yo una breve intro que llevo un poco de tiempo, sobre todo porque al final, o sea, Connected TV, cuando arranca, cuando irrumpe, se lleva muy al modelo digital, ¿vale? Y se trata como si fuese digital, pero bajo mi punto de vista hay cosas que son digitales y que se pueden aplicar y otras que no. Desde vuestro lado, ¿vale? ¿Cuáles son las particularidades o las diferenciaciones a nivel AdTech que aplicáis a Connected TV respecto a lo que aplicáis digital convencional? Para entenderlo de manera rápida. Bueno, Connected TV al final es un dispositivo, porque al final aquí estamos hablando de un dispositivo en particular, que no dejan de ser las televisiones conectadas, ¿no? Es un dispositivo con sus particularidades importantes. Entonces, partiendo de la base de que a día de hoy la mayor parte, o desgraciadamente muchos de los publishers que hoy comercializan espacios publicitarios en CTV no comparten esos identificadores de los que hablábamos antes, por ejemplo, esto hace que tengamos que tratar al medio, desgraciadamente, de una manera, no digo independiente, porque siempre lo vamos a trabajar de una manera integrada, pero sí que de una manera limitada en ese sentido. Y hablo, por ejemplo, en términos de medición, o en términos de atribución de las conversiones, o en términos de la contribución que tiene este dispositivo pues si hablamos en una campaña de performance, ¿no? Pues en las conversiones, en los resultados de esa campaña, ¿vale? Eso para empezar. En segundo lugar, el impacto en CTV es un impacto, bajo mi punto de vista, de mayor calidad, muy cualificado. En muchas ocasiones impactamos con un único impacto a diferentes miembros de una familia, por ejemplo, ¿no? Que están consumiendo esa televisión conectada desde el salón de su casa, por ejemplo, ¿no? O sea, no es un impacto one-to-one, en muchas ocasiones es un one-to-many, ¿no? Es un impacto que genera mucha atención, es un impacto cualitativo en este sentido también, ¿no? Mucho mayor que el que podemos realizar a lo mejor en un smartphone o el que podemos realizar en una tablet, ¿no? El tamaño, evidentemente, aquí, aunque en otras ocasiones digan que no, en este caso importa, ¿no? Y en general, bueno, pues es un dispositivo que sin ninguna duda ha irrumpido con fuerza, y me atrevería a decir que hoy en día una estrategia omnicanal para cualquier marca no puede obviar o no contar con este tipo de dispositivos dentro de su activación, ¿no? De su campaña. Sobre todo también yo creo que hay un tema muy importante, y es que antes la televisión estaba reservada a grandes marcas porque simplemente la producción de un spot de televisión que tenía que tener unas especificaciones mínimas de calidad, de producción, etcétera, más la inversión mínima requerida, no llegaba a todo el mundo, y Connected TV o la publicidad en Connected TV sí que ha democratizado que marcas con mucho menos presupuestos puedan entrar en este entorno y verse en el salón de casa. Y un poco, por apuntar a lo que tú hacías referencia, también creo que cambian los entornos. Es decir, en digital comercializábamos un placement, es decir, podía ser un vídeo, un banner, etcétera. Pero aquí en Connected TV, al final, lo que estamos, por así decirlo, planificando es un ad spot, es decir, es un bloque publicitario que no siempre va a ser un mid-roll, o sea, pueden meter, por lo general, y de hecho casi todos los canales FAST ya te vienen predeterminados, ahora vienen 2 minutos que tengo de espacio para poder integrar publicidad. Eso, a nivel de, por ejemplo, de una empresa como AdForce, os toca montar a vosotros ese bloque publicitario. O sea, antiguamente las cadenas de televisión, los broadcasters, tenían una escaleta de mañana tenemos 10 minutos de publicidad de 9 a 9 y 12, y esto tenemos que montar ese bloque publicitario. Se monta de manera automatizada, entiendo, si no, no tendría sentido. ¿Cómo se concibe un poco todo ese diseño y montaje de la spot en Connected TV? Álvaro, para entenderlo. A ver, desde el punto de vista del buyer, de los compradores, de las agencias y los anunciantes, salvo que tengan muy claro en qué posición quieren aparecer, realmente entran en juego otras variables, yo creo, a la hora de decidir dónde va a aparecer esa campaña, a quién se va a dirigir, bajo qué segmentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es un poco lo que tú comentas, Felipe, es trasladar un poquito esa
esa forma de trabajar que existía y que existe, evidentemente, en televisión analógica o tradicional a la Connected TV. En Connected TV hablamos de impactos, hablamos de impresiones, pero sí que es cierto que tenemos la capacidad de elegir también dónde queremos que ese espacio, en qué slot dentro de todo ese ad-pod queremos que aparezca. Ya te digo, por lo menos por lo que estamos viendo nosotros, no es un elemento diferencial, es un elemento más a tener en cuenta a la hora de poner en marcha una campaña en Connected TV, al igual que lo es la segmentación o al igual que lo es incluso la selección. Incluso no compite dentro de una foto, es decir, que tú le puedes garantizar a una marca de automóviles, oye, mira, en este bloque solo vas a aparecer tú como automóvil, o sea, no va a aparecer. Eso yo creo que a algún anunciante al final le agrada más que la posición, por así decirlo. Eso es, sí, sí. O sea, que no estamos hablando, lógicamente, si estamos hablando de la Super Bowl, ¿sabes? Pues todo el mundo quiere el spot que va justo en el descanso, ¿sabes? Pero no estamos hablando en otra concepción. Un poco, y por meter el dedo en el ojo en relación a lo que hablabas tú antes, porque sobre todo los últimos upfront, que son un poco toda la parte donde se comercializa los espacios publicitarios, antiguamente, históricamente, los broadcasters en Estados Unidos, ¿vale? Por contextualizarlo, pues vendían espacios para el resto del año y últimamente, y sobre todo ya el año pasado se vio algo y este año se ha visto otra cosa por completamente distinta. Ya no se trata de comercializar espacios o preventa de espacios, sino de hablar de tecnologías, etcétera, etcétera. Y todas las grandes empresas americanas están llevando, para mí, o sea, lo entiendo y al final todos sabemos por qué estamos en publicidad, ¿vale? Pero se está llevando Connected TV demasiado, o los últimos meses escucho hablar mucho de conversión, que no creo, o sea, creo que cada device y cada medio tiene un objetivo, pero yo en mi punto de vista, cuando estoy en el sofá de casa, no quiero comprar. Otra cosa es que lo que vean me induzca a comprar a posteriori, pero no en la conversión directa como entendemos en digital. Y creo que aquí los de digital estamos haciéndole un flaco favor a lo que es el entorno Connected TV. Opinión personal, ¿eh? Que nada tiene que ver con Adform ni con Álvaro, perdón. ¿Cómo ves tú este punto? ¿No crees que aquí hay cierto error, Álvaro? A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no podemos plantear un dispositivo como la televisión conectada como un dispositivo donde vas a generar conversiones de manera directa, es decir, que en ese momento en el que emites o generas un impacto publicitario vas a generar una conversión en ese mismo dispositivo, pero yo creo que sí que es importante encontrar la manera de vincular ese impacto en televisión conectada con las conversiones que se producen cross-device, en otros dispositivos, ¿vale? Y evidentemente ya hay metodologías para poder llevar a cabo esto y para poder vincular la contribución que tiene un medio como la televisión conectada en las conversiones producidas en otros dispositivos digitales, ¿vale? Y esto sí que para mí es vital, porque como tú dices, desgraciadamente los anunciantes al final del día lo que quieren ver es cuántas ventas han generado con sus campañas de publicidad, digital y no, pero en este caso hablamos de digital, ¿no? Y si no tenemos la capacidad de medir y la capacidad de analizar el grado de contribución que un dispositivo tan importante como la televisión conectada tiene en esas conversiones, difícilmente vamos a poder, o va a ser más complicado, desde luego, y más lenta la incorporación de este tipo de dispositivos. Por eso comentaba antes también que era una pena que a día de hoy hay muchos publishers que no compartan, por así decirlo, esos identificadores, por ejemplo, en la request. Bueno, no quiero entrar en temas técnicos, simplemente que dificultan, por así decirlo, la incorporación dentro de ese camino a la conversión, ¿no? Dentro de todos esos puntos de contacto que un usuario recibe hasta incluso que termina por llevar a cabo la conversión. ¿Dónde está saliendo? Es decir, eso, cuando estuvimos hablando con Ruth, ¿vale? De Freewheel, que al final se sitúa un poco también en la cadena como vosotros, un poco también, o sea, lo que comentábamos, eso es, cuanta más información le des al comprador, es decir, esto está saliendo en tal canal o en tal programa o en tal emisión, o sea, eso al final va a permitirle al anunciante tener mucho más valor la compra que está haciendo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Al final los digitales, por desgracia estamos educados a poder medirlo todo, quizás sobremedimos la actividad publicitaria,
pero también a su vez toda esta sobreinformación y sobremedición nos permite tener unos insights que quizás en otros medios no existen y que a su vez nos permiten precisar mucho más luego las campañas a futuro, ¿no? Entonces, para mí estoy totalmente de acuerdo, para volver a la pregunta que me has hecho, en que CTV no es un canal converter, por así decirlo, es decir, no es search, indudablemente, ¿vale? Pero sí que es un canal que contribuye de manera directa en las conversiones que se producen en otros canales, en otros dispositivos. Y es imprescindible tener la capacidad de medir esto. Sí. De una u otra manera. Nosotros, por ejemplo, y aquí tiro cuñita publicitaria, en Adform hemos desarrollado una metodología para poder medir la atribución a CTV. Porque ya te digo, no se puede hacer de manera directa a través de IRIS o al menos de forma escalable, y por tanto hemos desarrollado una metodología alternativa para poder incorporar CTV en esa atribución de campañas. El otro día leí un artículo bastante interesante porque en muchos casos se está tomando el mail de login, sobre todo en canales FAST o en plataformas de suscripción, el mail, pero que se está demostrando que posiblemente el mail tampoco sea un sistema válido para validar al usuario. O sea, es decir, que la industria debería trabajar en un consenso un poco en lo que tú indicas. Y otro temita también por meter un poco más el dedo en la llaga, porque cuando escuchamos, lógicamente, Connected TV está creciendo el 50% año tras año, ¿vale? En inversión publicitaria, hablo de España o de Latinoamérica, que queda muy bien sobre el papel, pero esto realmente, y mi percepción, por lo que veo y por lo que trabajo en el día a día, es que al final se lo están llevando los grandes players, es decir, las grandes plataformas de suscripción que han incluido publicidad. Hay 2.000 modelos de FAST, de AVOD y demás que no consiguen traccionar porque la publicidad todavía no hemos llegado a esa distribución de lo que llamábamos en digital la long tail, más allá de los medios premium. Desde vuestro punto de vista, en el lado que estáis, ¿lo observáis igual o es una percepción y simplemente mía, Álvaro? Sí, estoy de acuerdo y es cierto. Hoy en día los big players en CTV aglutinan la práctica totalidad de la inversión. Hasta cierto punto es lógico, porque al final son los grandes nombres que exigen las marcas muchas veces, sobre todo ahora que, por así decirlo, es un medio que acaba de irrumpir hace relativamente poco, un dispositivo más bien, no me gusta hablar de medio. Y esas grandes plataformas aglutinan la inversión, pero también no es menos cierto que precisamente estas grandes plataformas tienen un overlap entre ellas, es decir, una duplicidad de usuarios entre ellas muy grande. Por tanto, si lo que queremos es generar cobertura y impactar a un elevado número de usuarios y no tanto enfocarnos en frecuencia, es necesario incorporar lo que tú has denominado long tail, que me parece una buena denominación, de canales fast o de players a lo mejor no tan reconocidos o no tan grandes, para poder alcanzar públicos que de otra manera no alcanzarías en CTV. A mí me recuerda mucho, porque también llevo unos años como Álvaro currando en esto, me recuerda mucho cuando empezó digital de yo que me quiero ver mi banner en El País o en Marca, en El Mundo, etcétera. Y hoy en día lo que tengo ya exactamente lo mismo. Pero quiero verme en Netflix. O sea, yo también creo que es una cuestión de madurez de mercado. En Estados Unidos esto no pasa y yo creo que vamos a llegar ahí, es decir, cuanta más inversión entre aquí, más se diluirá entre todos los grandes modelos o estamentos y demás. Sin ninguna duda, porque además eso, el umbral de eficiencia es limitado. Entonces, por más inversión que inviertas en un mismo canal, pues probablemente los resultados no se incrementen en el mismo grado, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es tal cual lo que sucedía hace décadas con los grandes grupos editoriales, las homes de los principales diarios nacionales y demás. Exactamente. Y te sientas a hablar con un anunciante y le intentas explicar la bondad de todo, y llega un momento que dices, me rindo y venga, vale, pues entiendo lo que me dices. Hablabas de eficiencia y hablabas de un tema que a mí me parece muy importante y creo que es una de las red flags más notorias de la publicidad digital, que es el fraude. Lógicamente, Connected TV, que es un modelo que ha traccionado muchísimo, pues es donde mayor fraude publicitario se está ejecutando hoy en día de manera global. Desde vuestro punto de vista, ya no tanto cómo atacáis el fraude, porque yo entiendo que cuando tú compras a través de una gran AdTech como vosotros, pero ¿cuáles son las recomendaciones que tú le puedes dar a un anunciante para evitar este fraude al final, que es la forma
Porque siempre va a existir, o sea, el fraude siempre va a existir, no nos engañemos. O sea, el mal, nos gustaría vivir en una sociedad utópica, pero no, el mal siempre va a estar ahí. ¿Cómo se evita el fraude? ¿Cuáles, o por lo menos, qué medidas puedes tomar para evitar el fraude publicitario? Bueno, yo creo que precisamente por ser todavía un canal emergente controlado por un puñado de players, es decir, que no estamos hablando de la Open Web, no estamos hablando bueno, en definitiva del Internet en Open, donde quizás sí que tienen millones de bondades, pero también quizás ciertos pequeños riesgos en términos de que se te cuele algo de fraude y demás. En este caso yo creo que a día de hoy, probablemente a día de mañana sea diferente, pero a día de hoy el riesgo es menor, porque bueno, si cuidas dónde vas a aparecer, y evidentemente lo vas a hacer, porque tienes, lamentablemente hoy en día, que hablar con ellos y cerrar acuerdos determinados para las campañas, si te preocupas bueno, pues de no dejar ningún cabo suelto, oye, solo quiero aparecer en CTV, solo quiero aparecer en este tipo de contenidos, este es el volumen de impactos que quiero lanzar, este tipo de cosas, la posibilidad de que exista fraude en las campañas se minimiza enormemente. ¿Vale? El día de mañana, cuando el inventario sea infinitamente mayor, esté un poquito menos controlado, su compraventa se lleve a cabo de una manera muchísimo más automatizada en un modelo de subastas, etcétera, etcétera, pues probablemente haya que incorporar soluciones que hoy en día ya tenemos en otros dispositivos y con otros formatos antifraude, que nos minimizan enormemente el riesgo de encontrarnos con sorpresitas en las campañas, ¿no? Pero a día de hoy yo sinceramente creo que en CTV no hay un riesgo muy grande, o desde luego no quiero transmitir eso porque no creo que sea así. Yo también, o sea, cuando hablamos de fraude no solamente es, o sea, para mí no es solamente un bot, ¿vale? Que te está dando una impresión que realmente no existe, sino también muchas veces el fraude es que te estén vendiendo CTV cuando no es CTV, cuando es un vídeo en mobile, es decir, que en el sector... ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando, o sea, que te preocupes bien de aclarar y de dejar bien claro las condiciones de esa campaña, y por supuesto luego una vez activa que te preocupes de efectivamente revisar esos reportes y comprobar que efectivamente esto es así, porque sí que es cierto, eso es cierto, muchas veces campañas que damos por supuesto y damos por hecho que se van a lanzar en televisión, en dispositivos de televisión conectada, luego nos damos cuenta de que se están lanzando en OTTs, por ejemplo, ¿no? En otro tipo de dispositivos. Sí. Es el mismo contenido que se puede ver en... Y que es igual de válido, pero es otro entorno. Pero es otro dispositivo. Entonces, lo que hay que hacer, sin ninguna duda, es preocuparse una vez que tienes la campaña activa de chequear que todo lo que querías que se activara se está activando como tú querías. Y yo creo que aparte hay una señal muy evidente, que es... o sea, ya puedes comprar a través de una tech, etcétera, pero no es tan difícil tener cierta relación con el publisher final, o sea, verificar, oye, mira, tenemos una relación, etcétera. Y luego, sobre todo, vivimos en la sociedad que vivimos y nadie es tonto. Es decir, comprar a CPM de 2 sospecha, es así de claro. O sea, no hay mucho más. Pues, Álvaro, oye, siempre terminamos un poco del mismo modo, ¿vale? Un poco con perspectivas. Como que tú eres mucho más, por lo que te estoy viendo, eres mucho más optimista que yo sobre el entorno. ¿Cómo ves el entorno de la publicidad en el corto y en el largo? Cuando digo largo, ¿sabes? No te hablo de 20 años porque espero que tú y yo no estemos allí, sino que estemos en otra vida mucho más placentera. Y no me refiero a muertos, sino en Mallorca. Cuéntanos en otras cosas, en otras ocupaciones. ¿Cómo ves la publicidad? Hablando un poco, yo creo que antes lo has dicho por todo el tema de lo que viene, de Angetic y demás, pero ¿cómo ves la publi en el corto y en el medio-largo plazo? Pues al final todo va vinculado con la irrupción de la IA. Yo creo que, bueno, nuestro día a día va a cambiar indudablemente, y esto hablo de aquí a unos meses, no estoy hablando ni siquiera a años vista, o sea, de aquí a unos meses las tareas que llevamos a cabo cada día van a cambiar notablemente. Las formas de gestionar campañas, las capacidades que vamos a tener a nuestra disposición, y todo esto de una manera muy automatizada se van a incrementar, y todo esto va a redundar, yo creo, de verdad que soy optimista con ello, en
en mejorar aún más, si cabe, los resultados de las campañas y conseguir o acercarnos, desde luego, más a conseguir los objetivos que persiguen las marcas. Y ya te digo, yo soy optimista, pero porque no es la primera revolución, por así decirlo, que la sociedad vive y No. evidentemente hemos vivido muchas, pero incluso en los últimos 20 años. Yo te iba a decir al mismo tiempo digital, que a mí una de las cosas que más me ha apasionado es que cada 3, 4 años tu mundo cambiaba, se ponía patas arriba, y más que verlo como algo negativo, a mí siempre me ha parecido una oportunidad porque salías de tu monotonía, ¿sabes? Y de repente te tenías que reciclar por completo. O sea, Para mí esto es lo más bonito que tenemos en nuestra industria, en nuestro sector, que no nos aburrimos nunca, o sea, es imposible. Estamos permanentemente teniendo que adecuarnos a las nuevas tendencias, a las nuevas formas de hacer las cosas, a las nuevas disciplinas, a los nuevos canales, a infinidad de cosas que hacen que esto sea apasionante. Yo por eso, a mí me encanta. Sí, a mí es la parte que más, la parte que más me satisface es esa, es decir, el hecho de que yo me acuerdo que hace mucho tiempo se decía, no hay que salirse de su zona de confort. Y decías, hostia, ¿qué es eso? Zona de confort llevo 20 años dándole vueltas y ya ni recuerdo dónde estaba. Y un poco hilando con esto, Álvaro, alguien que quiera entrar, ya no tanto en el mundo de la publi, en el mundo, bueno, yo creo que hoy en día todo es digital, pero a la gente joven, nuevas generaciones, gente que esté estudiando, primeros curros, primeros trabajos y que estén entrando en este mundillo, ¿qué consejos les darías o qué recomendaciones les puedes dar desde tu perspectiva y tu carrera profesional? Pues que sean curiosos, que sean valientes, que se atrevan a proponer, a salirse un poco de la norma, a no dar por sentadas las cosas, porque es que lo que hoy es de una manera, mañana es de otra. Entonces, sobre todo eso, que sean curiosos, que sean... no me gusta la palabra disruptor, ¿no? Pero bueno, sí, pero es la palabra. Pues eso, a salirse un poco de la norma y sobre todo que sean persistentes porque aquí desde luego hay trabajo y la gente que disfruta se nota cuando disfruta, ¿no? Y disfrutar no es reírse, es pasarlo bien aprendiendo y pasarlo bien haciendo muchas cosas. Correcto. Así que... Pues Álvaro, muchísimas gracias. Yo creo que todos hemos aprendido mucho contigo. Lo haces todo muy pedagógico y lo explicas de maravilla. Así que ha sido un placer tenerte por aquí y muchas gracias por pasar un ratillo y echarlo con nosotros. Gracias a ti, Felipe. Un placer para mí. Pues a todas vosotros y a todos vosotros, lo dicho, nos vemos en próximos capítulos. Un saludo, hasta luego.